quien ha tenido pues, la oportunidad de darme este espacio virtual, para poder conversar un poco acerca de lo que significó un punto de convergencia, ¿no? Entre dos personajes dispares como fueron San Martín y Bolívar. ¿No? Y también quiero aprovechar en saludar el día de hoy a todos y cada uno de los colegas, ¿no? Ya sean de carrera o que por X motivo también dictan clases, ¿no? Puede ser en la universidad, en una academia, en un instituto, qué sé yo. Entonces va para ellos mi saludo y mi reconocimiento en este día tan especial como es el 6 de julio, ¿no? Día del maestro. Y bueno, sin ya más preámbulos, vamos pues a lo que nos interesa esta noche, ¿no? Que es poder conocer lo que significó este proyecto, ¿no? Que no es un proyecto eh, pensado, ¿no? Por San Martín y continuado por Bolívar, ¿no? No es que los dos se pusieron de acuerdo como en una carrera de relevos y uno le cedió la posta al otro, ¿no? Sino es un esfuerzo mancomunado porque ambos señores de la guerra, ambos caballeros, creían en la educación, ¿no? Y creían en la educación como un gestor, como un motor eh, de cambio, ¿no? Del cambio de una sociedad. Entonces, no está de más, ¿no? Señalar ello, ¿no? Eh, Ahora, cuando yo empecé a idear esta charla, ¿no? O esta exposición que es parte de un artículo de pronta publicación, eh, se me venía a las mientes por qué siempre se está buscando la confrontación de estos dos personajes de nuestra historia, ¿no? De la historia de nuestra emancipación. Entonces, la, la, la idea era buscar un punto en común, ¿no? Y uno de esos puntos en común, o el que de pronto pueda ser el punto de unidad, vendría a ser que ambos eh, bebieron de Miranda, por así decirlo, ¿no? De Francisco de Miranda, ¿no? El primer precursor de la independencia americana, ¿no? Entonces, eh, ese es el primer dato, ¿no? Que debemos tener en consideración, ¿no? De que ambos son convencidos, ¿no? Cada uno en su tiempo, de que la idea de Miranda de la patria, ¿no? Y Miranda le llamaba patria a todo lo que vendría a ser los dominios españoles, vale la redundancia o vale indicar nuevamente desde lo que vendría a ser hoy día México, ¿no? Con algunas partes de los Estados Unidos, como Florida, Texas o Texas, ¿no? Pasando pues por todo Centroamérica, las islas del Caribe, con la excepción de Jamaica, ¿no? Y Sudamérica, ¿no? Con la excepción de los dominios portugueses, ¿no? Todo esto era lo que eh, Miranda soñaba como una patria, ¿no? Unida, a la cual llamó Colombia, ¿no? Y le ideó incluso con una bandera, ¿no? Con los colores amarillo, azul y rojo, ¿no? Que hoy son parte pues de las banderas colombiana, venezolana y ecuatoriana. Entonces, esa sería la primera idea, ¿no? De esta noche, ¿no? Tener en cuenta de que hay un punto en común, ¿no? Que vendría a ser el sueño de la patria libre, ¿no? El sueño de liberarse del dominio español. Y ese dominio español, bueno,
en la mente de San Martín y de Bolívar tenía pues que terminar, ¿no? Como seguidores de estas ideas precursoras de Francisco de Miranda. Entonces, para poder ya ahondar directo habiendo hecho esta breve introducción, ¿no? Para poder entrar ya de lleno al tema, voy a compartir con ustedes un PowerPoint que he preparado para esta noche, ¿no? Que lleva por título El proyecto educativo de los Libertadores. Entonces, quiero saber si puedo Sí, sí, compartirla. sí, cuando gustes. A ver, ya. Ok, entonces vamos a desplegar la pantalla, ¿no? Para poder... me avisan, por favor, si se está viendo. A ver, a mí me indica que la pantalla Sí, está sí, cargando. todavía Está está cargando. cargando, sí. Está Sí, sí, cargando. está cargando, ya, perfecto. Entonces, habiendo ya tenido esta idea, ¿no? De que lo que se busca en esta noche no es confrontar a San Martín y a Bolívar, ¿no? Ni mucho menos pensar quién es mejor, ¿no? Y quién no fue tanto, ¿no? Porque la idea de la historia, de la enseñanza de la historia, siempre escuchamos, ¿no? Que es la de no repetir los errores del pasado, pero la historia también sirve pues para traer a personajes del pasado, ¿no? Y sus paradigmas, ¿no? O convertirlos en paradigmas, o que sean pues personajes modélicos de nuestra sociedad. Entonces, vuelvo y repito, no busco la confrontación, ¿no? Sino lo que busco es encontrar puntos que rescatar para poder aplicar hoy en día, ¿no? Y esa es la tarea de la educación, esa es la tarea de la historia, ¿ya? Entonces, para poder entender cuál es la influencia de estos dos señores, de estos dos generales en la educación, ¿no? En la educación de inicios de la República, primero hay que ir a conocer cómo era la educación durante el virreinato, ¿no? Entonces, apenas pusieron los españoles un pie en América, o bueno, ya en el Tahuantinsuyo, en 1532, llegaron dominicos, ¿no? La orden religiosa de los dominicos, y con ello prácticamente empieza a ponerse las bases de un sistema educativo que tenía como primera finalidad eh, evangelizar a los naturales, a los aborígenes, a los americanos, a los indios, démosle el nombre que querramos darlo, ¿no? Es por eso que a Atahualpa, ¿no? Se le pide que abrace la fe, ¿no? La fe católica, ¿no? Y se le enseña, ¿no? Y se le da el requerimiento en el encuentro con Pizarro, ¿no? De que se someta pues a la autoridad del rey de España, a la autoridad del Papa, ¿no? Entonces, la iglesia está para eso, ¿no? Para poder evangelizar, para poder cristianizar. Ahora, cuando el virreinato empieza a funcionar en 1542, ¿no? Y los conquistadores pierden hegemonía, ¿no? El virreinato se organiza de tal forma que tiene una preocupación por la educación, y no solamente la de los españoles, sino también la de los hijos de los españoles, ¿no? De los conquistadores, los mestizos, ¿no? Este cruce étnico o racial, si se quiere entender también, entre españoles, africanos y aborígenes, ¿no? Entonces, hay que educarlos, pues, ¿no? La misión del virreinato es ella, ¿no? La de educar. Entonces, para eso hay un sistema educativo que está dividido, ¿no? En un primer momento que es lo elemental, lo que hoy día le llamaríamos primaria, intermedio, secundaria, ¿no? Y universitario, ¿no? Eso creo que no necesita mayor explicación.
Ahora, entre las características principales de este sistema educativo, que va del elemental, intermedio hasta universitario, ya, era clasista y también sexista, ¿no? Las mujeres podían acceder a la educación solo hasta la elemental, ¿no? No podían ir a la universidad y dependía si los padres tenían el dinero para contratar una aya, ¿no? O una maestra, ¿no? Lo mismo ocurría con los niños, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría con los indígenas? Bueno, ellos eran, si eran indios del común, como se les conocía de acuerdo a la nomenclatura o la legislación virreinal, ¿no? Porque la sociedad virreinal se dividió en República de Indios y República de Españoles. Entonces, la República de Indios estaba dividida entre indios nobles, que eran los descendientes de los curacas, de los antiguos gobernantes de esos territorios, y los indios del común. Entonces, si eras indio del común, solamente podías alcanzar hasta la enseñanza elemental. Los curacas no, los hijos de los curacas tenían sus propios colegios, ¿no? Tanto en Lima como en el Cusco, ¿ya? Ahora, fue un sistema que se basaba en la memoria, ¿no? En el famoso Magister Dixit, ¿no? O sea, el maestro dice, por lo tanto es verdad, ¿no? Ergo verum est, ¿no? Y era también, entre otras características, era caritativa, ¿no? Porque, ¿qué sucedía con las hijas no o los hijos en general, ¿no? Pero había de pronto un especial énfasis en las mujeres, ¿no? Pero ¿qué sucedía con estos hijos no reconocidos? Productos pues de un encuentro sexual lleno de violencia, ¿no? Entonces la iglesia se encargaba por medio de los monasterios, los beaterios, ¿no? Se encargaba de la educación de estas personas. Ahora, la preocupación primordial de este sistema, ¿no? Era hacer buenos súbditos, tanto a los criollos, a los americanos nacidos aquí o a los españoles nacidos aquí en América, ¿no? Como también a los mestizos y a los indígenas, ¿no? Y también había que hacerlos buenos católicos, ¿no? Entonces, por eso es que la educación estaba en manos de la iglesia. Ahora, había un problema, ¿no? El problema era que, por lo general, el maestro era un cura que no estaba bien pagado, y al no estar bien pagado, no realizaba bien su labor, ¿no? Entonces, esto nos lleva a una primera reflexión, ¿no? Si el profesor no es bien pagado, ¿no? En cualquier etapa, ¿no? No tendremos una educación de calidad. Ahora, la población negra careció de todo derecho, puesto que eran esclavos, ¿no? Excepto el caso de los libertos, que ellos sí, con un poco de suerte, podían acceder, ¿no? A algún tipo de educación, pero solamente la elemental, ¿no? O sea, vale decir, aprender a leer, escribir y algo de aritmética, ¿no? Los rudimentos básicos de la educación de esos tiempos, ¿no? Ahora, si los negros aprendían algo, eran oficios, ¿no? Oficios como por ejemplo ser mayordomos, o algunos pues eran levados y llevados a hacer el servicio militar. Ahora, toda esta situación, todo este panorama, ¿no? De esta educación virreinal, ¿ya? Va a tener un gran cambio recién en 1812, ¿no? Que es un año clave en la historia de América y también de España, en el sentido de que ese año las Cortes de Cádiz, debido a la invasión de Napoleón Bonaparte, ¿no? A la península, el rey había sido puesto o depuesto, reemplazado por el hermano de Bonaparte, José Bonaparte, ¿no? Entonces, las Cortes de Cádiz asumen el control del gobierno de la parte no invadida por Francia, y la gracia del rey, porque estudiar era una gracia, ¿no? Un don, algo que el rey en su buena fe te otorgaba, ¿no? Ahora se convertía en un derecho, ¿no? La educación pasa a ser un derecho, ¿no? O sea, vale decir, en una especie porque no era un derecho para todos, ¿no? Todavía seguía habiendo esta idea de que los derechos eran para los criollos, ¿no? Para las personas de una posición económica privilegiada, ¿no? Entonces, este es a grandes rasgos el panorama educativo del virreinato. Ahora, cuando hablamos siempre, o sea, en el colegio, tanto en primaria como en secundaria, siempre nos enseñan, nos dicen, ¿no? Que antes de la llegada de San Martín y Bolívar están los precursores y los próceres de la independencia, ¿no? Entonces se entiende que el precursor es el hombre que no lucha, sino que con sus ideas
¿no? Va buscando un cambio, ¿ya? Entonces, pero estos precursores, ¿ya? Muchos de ellos fueron o ejercieron la docencia, vale decir, eran profesores, ¿no? O podemos decirlo en un término quizás más amplio, eran educadores, ¿no? No todos los precursores lo fueron, como es el caso de Lorenzo de Vidaurre, que era un abogado que jamás ejerció, pues, cátedra alguna, ¿ya? Pero estos precursores, ¿no? Estas personas que lucharon por la independencia, por la separación de España, la emancipación, ¿no? Vuelvo y repito, debemos entenderlos también en esta faceta de educadores. Ahora, ¿dónde ejercieron ellos su labor de educadores? Básicamente en colegios. O sea, cuando digo educadores, ¿no? Me estoy refiriendo a educar en estas nuevas ideas que son las de la crítica al régimen, crítica a la autoridad virreinal, ¿no? La búsqueda de una reforma del gobierno, porque algunos de estos precursores en un inicio eran reformistas, más no separatistas, y básicamente esto se hizo en el sistema intermedio, en los colegios, ¿no? Como fue el Real Convictorio de San Carlos, el Colegio de Medicina San Fernando, este era un colegio recién fundado a inicios del siglo XIX, el Oratorio San Felipe Neri, e incluso en espacios religiosos como era el Seminario Santo Toribio, ¿no? El Seminario de Santo Toribio. No sabemos que un seminario pues, es un espacio para la preparación del clero. Ahora, todos y cada uno de estos centros contribuyeron al cambio de mentalidad de los estudiantes peruanos, pues, ¿ya? No vayamos a pensar que estamos hablando de gente adolescente, ¿no? Porque cuando estamos hablando de estos colegios, de este segundo orden, ¿no? La enseñanza duraba una década, ¿no? Se ingresaba aproximadamente a los 12 años, ¿no? Y egresabas a los 22. Entonces, cuando hablamos del cambio de mentalidad de estos jóvenes, ¿no? Estamos hablando básicamente en ese rango de años, ¿no? Ahora, todo esto se hacía de la manera del debate, ¿no? Una forma que rompía un poco la enseñanza memorística, ¿no? Se acostumbraba a debatir tales o cuales ideas, ¿no? Ahora, si esto pasaba en los colegios, que era la enseñanza media, ¿qué pasó con la universidad? Podría ser una pregunta interesante, ¿no? Ahora, antes de explicar qué es lo que pasa en la universidad, también hay que entender que existían universidades mayores y universidades menores, ¿no? Las universidades menores dependían de la universidad mayor en lo que era, hablando ya en términos modernos, quiénes podían enseñar, o sea, los catedráticos, y qué se podía enseñar. Entonces, en el Perú, de inicios del siglo XIX, vale decir, de 1800, habían 3 universidades. La Universidad Mayor de San Marcos, la más antigua, la primera, la Universidad San Cristóbal de Huamanga, fundada en 1677, la segunda más antigua con vigencia, y un caso curioso es el Cusco, que existieron 2 universidades, ¿no? La San Antonio de Abad y la San Ignacio de Loyola. Esta última quedó descontinuada. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las universidades, ¿no? San Marcos, básicamente, permaneció en su fidelidad al rey y perdió la oportunidad de sumarse al espíritu revolucionario en 1783, cuando hay elecciones para un nuevo rector, ¿no? O sea, mientras que el Real Convictorio de San Marcos era progresista y buscaba, por medio de sus tertulias, conversaciones, clases, debates, buscaba la independencia del Perú, San Marcos no. Ahora, aquí los esfuerzos de José Baquijano y Carrillo se vieron truncados, ¿ya? Cuando se enfrentó al ala, por así decirlo, tradicionalista, que defendía al rey, que permanecía en su fidelidad, encabezados por José Miguel Villalta, quien fue el que terminó ganando ese rectorado, ¿no? Entonces, como San Marcos continuó con esta postura, las demás universidades o las universidades menores mantuvieron ese mismo camino. Ahora, es importante mencionar de que con la llegada de San Martín a Lima, en 1821, San Marcos se ve obligada a firmar la independencia, ¿no? El 15 de julio de ese año, ¿ya? Entonces, resumiendo un poco, ¿no?
La influencia de factores externos, ¿no?, tales como la Ilustración, esta corriente de pensamiento europea que criticaba a la razón, perdón, que estaba a favor de la razón y criticaba a la fe y estaba en contra de la tradición, ¿no?, y que básicamente lo podemos resumir en esta crítica, ¿no? ¿Por qué el rey, si es igual a todos los hombres, tiene que ser rey? Cuando lo que se acostumbraba a la tradición era entender que el rey era rey por la voluntad de Dios, ¿no? Entonces la Ilustración empieza a criticar, ¿no?, desde Francia, básicamente, este pensamiento. Ahora, la independencia de los Estados Unidos y su modelo republicano, ¿no?, vale decir, un modelo donde el poder ya no es absoluto o lo tiene o lo concentra una sola persona, sino lo tiene o se divide en tres, ¿no?, poder ejecutivo, legislativo y judicial, y la Revolución Francesa con sus ideales de igualdad, justicia y fraternidad fueron determinantes, pues, para la aparición de las tertulias, conspiraciones criollas en los principales centros culturales peruanos, ¿no?, en los que ya se ha mencionado, que dieron pie a publicaciones como el Mercurio Peruano, ¿no?, o discusiones en otros ambientes, ya no universitarios o colegiales, como fueron entre los abogados de Lima, el Círculo de Ribagüero, ¿no?, porque José de la Ribagüero y Sánchez Boquete tenían un círculo conspirador, o entre el propio clero secular, ¿no? Y a esto hay que agregarle a los extranjeros, ¿no?, la presencia de extranjeros que venían, pues, con estas ideas imperantes en Europa, ¿no? Sabemos, pues, que el Mercurio Peruano era esta publicación donde se pretendía ver un nuevo Perú, ¿no?, basándose en los conocimientos de la literatura, la geografía, la botánica, entre otras cosas, ¿no? Bien, entonces, rápidamente voy a mencionar, más que explicar, ¿no?, las diferencias políticas que hay entre estos dos señores, ¿no? General José de San Martín estuvo en el Perú como protector, ¿no?, de la independencia del Perú, y él proponía una monarquía constitucional porque señalaba, pues, que los peruanos no estábamos preparados para asumir las responsabilidades de la democracia, ¿no?, las responsabilidades que traía la democracia, ¿no?, como la ciudadanía, el derecho al voto y demás instituciones liberales, ¿no? Ahora, por otro lado, Bolívar estuvo de 1823 a 1826, ¿no? Se le conoce como el Libertador, y él planteaba una república cesarista, ¿no? O sea, planteaba la república, sí, ¿no?, la división de poderes también, pero donde el ejecutivo tenía que ser un ejecutivo fuerte, un ejecutivo que mantuviese el orden, ¿no? Y así de esa manera encaminar los logros que la república debía trazarse. Entonces esa es básicamente la razón por la cual estos señores en Guayaquil, cuando se encuentran los días 26 y 27 de julio de 1822, no se pusieron de acuerdo en ese punto, en ese aspecto, porque San Martín había ido, pues, a pedir ayuda militar a Bolívar, pero de las comunicaciones posteriores se desprende el hecho de que también conversaron acerca de cuál era el sistema de gobierno que iba a adoptar el Perú, y evidentemente, pues, San Martín ya venía con esta idea de la monarquía constitucional después de los casi 2 años que tenía en el Perú y de conocer a la élite nacional, a la élite peruana, ¿no? Entonces, ahí estaría, pues, la gran diferencia política, ¿no? San Martín y su monarquía constitucional, basándose en la idea de que los peruanos están acostumbrados a ser mandados, necesitan una figura como la de un rey, que gobierne evidentemente con una constitución para evitar el despotismo de los reinos europeos, ¿no? Mientras que Bolívar, pues, pensaba en este proyecto que él decía ser el continuador del sueño de Miranda, de Colombia, pero a su vez, perdón, Bolívar estaba construyendo en su mente, ¿no?, lo que vendría a ser la Federación de los Andes, ¿no? Bien, entonces, siguiendo con la comparación, ¿ya? Vuelvo y repito, ¿no? Se busca siempre la confrontación de sus personalidades, ¿no? Que San Martín era reservado, Bolívar era extrovertido,
que Bolívar era bailarín, que Bolívar era mujeriego, que Bolívar vivía la vida. En cambio San Martín pues no, era una persona más dada a la reflexión, una persona y además aquí hay una diferencia que tal vez influenció muchísimo en el carácter de San Martín, ¿no? Que era una persona que estaba enferma, ¿no? Una persona que físicamente no estaba entera, ¿no? Después de haber estado al servicio de los ejércitos del rey en España, la campaña del cruce de los Andes, todo eso había mermado bastante en la salud de San Martín, ¿no? Entonces, uno reservado, el otro era extravertido, ¿no? Ahora, otra comparación que surge, ¿no? Ya cuando se estudia a estos dos señores, son evidentemente sus gobiernos, ¿no? El de San Martín es considerado como una dictadura protectoral, ¿no? ¿Qué significa esto? Que San Martín asume el poder porque no hay quien más lo pueda hacer, anunciando de que él no se va a empernar en el poder, no se va a quedar, no va a permanecer, y que él está para conducir la guerra, ¿no? Y a la vez gobernar. Mientras que el gobierno de Bolívar, valga la redundancia, o perdón, el regresar a la idea de San Martín, ¿no? Regresar a la idea de San Martín, San Martín vendría a ser pues un Cincinato, ¿no? Este romano de épocas previas a la llegada de Cristo, ¿no? Que fue convocado por el Senado romano, ¿no? Se acabó la guerra y Cincinato, pues que era un agricultor, regresó a su arado, ¿no? Entonces se ve o se pretende hacer ese mismo paralelismo, ¿no? Entre San Martín y Cincinato, ¿no? Un hombre de la guerra que cuando ya sabe que no puede eh, vencer a los españoles, entonces renuncia al mando, como lo hizo en septiembre de 1822 ante la figura de un congreso, ¿no? Y ahí está el desprendimiento, ¿no? Y la esquivación de la gloria por parte de San Martín, ¿no? A diferencia de Bolívar, ¿no? Que es una dictadura que, ojo, el Congreso peruano le concede los poderes dictatoriales debido a la emergencia de la guerra de independencia, pero que deviene en autoritarismo después del triunfo de Ayacucho, ¿no? Bolívar pretende renunciar al poder, el Congreso le dice, no, Bolívar, ven, mira, estamos agradecidos, ¿no? Entonces Bolívar como que, ¿qué más quería? Pues, ¿no? De que le permitan seguir gobernando, pero ojo, a partir de 1825 en adelante, hasta el momento en que él se retira, Bolívar cometió, por decirlo menos, muchos excesos, ¿no? Y uno de ellos, quizás el más grave, fue haber propiciado la creación o el desprendimiento de nuestro territorio del Alto Perú, ¿no? Por mencionar uno de los excesos bolivarianos, ¿no? Entonces, estos dos señores, ¿en qué convergen? ¿En qué unen? ¿No? Hay una profunda preocupación por la educación de los peruanos, ¿no? Quienes debían pasar, y en esto los dos estaban total y completamente convencidos, que debían pasar de una difícil transición, ¿no? De un cambio de ser súbdito del rey de España a un ciudadano libre de una república como era la del Perú, ¿no? O sea, no es lo mismo, pues, ser un súbdito y tener más obligaciones que derechos, ¿no? O que tu fidelidad esté frente a la figura de una persona, un individuo, del rey, ¿no? En este caso, el rey de España. En cambio, la ciudadanía es una cosa muy diferente, ¿no? La lealtad no es hacia una persona, sino es hacia un conjunto de leyes que vendrían a ser lo que le llamamos constitución política, ¿no? Bien, ahora, estos dos señores hicieron muchas obras en el campo educativo, no las voy a mencionar todas, porque la idea es ello, ¿no? Tratar de entender de que más allá de sus diferencias políticas, los cuales era obvio que discordaban, San Martín y Bolívar sí presentaron una gran preocupación por lo que vendría a ser la educación. Y en esto hay un grupo de personas, no voy a mencionar a todos tampoco, pero sí a sus principales colaboradores, ¿ya? Que es necesario pues tenerlos en cuenta, ¿no? Tenerlos en consideración. Y el primero de ellos, ¿no? En el caso de los colaboradores
de la dictadura sanmartiniana, ¿no? O del protectorado sanmartiniano, que apenas duró 13 meses, está la figura de Bernardo José de Monteagudo, ¿no? Este argentino, bastante joven, que había estudiado en la Universidad de Chuquisaca, ¿no? Allá en el Alto Perú, ¿no? O sea, era una persona con estudios, una persona preparada, ¿no? Que era el ideólogo del protectorado, ¿no? Para él, el protectorado debía ser un gobierno que permitiese o que buscaba, entre otras cosas, la educación de las clases populares, ¿no? Monteagudo tenía otras ideas, ¿no? Que también iban por lo de la monarquía constitucional, ¿no? O aprovechar las riquezas que tenía el Perú, ¿no? Pero eso ya cae dentro del terreno de lo político y lo económico, ¿no? Lo que interesa es entender que Monteagudo es uno de los principales gestores de la educación de las clases populares. Otro que acompañó a San Martín en este camino educativo, en este camino pedagógico, es José Bernardo de Tagle, ¿no? El famoso marqués de Torre-Tagle, ¿no? Quien San Martín, deseoso o buscando la ayuda de Bolívar para terminar la guerra, él iba a viajar en febrero de 1822, y es más, viaja, ¿no? En el mes mencionado, para encontrarse con Bolívar en Guayaquil. Pero al llegar a las costas de Trujillo, San Martín se entera de que Bolívar no está en Guayaquil, ni siquiera está cerca, y da media vuelta. En el interín de eso, ¿no? San Martín nombra a Torre-Tagle como delegado supremo del gobierno. Y cuando San Martín está preparando ya el segundo viaje para darse el encuentro con Bolívar, Torre-Tagle sigue ejerciendo estas funciones de delegado supremo, y es en esa condición que él va a firmar el decreto de la creación de la Escuela Normal de Varones, ¿no? Dado el 6 de julio de 1822. Ahora, este es uno de los pocos documentos o de los pocos decretos que no está firmado por San Martín, sino por estos dos señores. Entonces, vale decir que la escuela normal, ¿no? La escuela normal, por lo que hoy día vendríamos a llamar un instituto pedagógico, ¿no? Que tenía como misión la de formar profesores, porque como ya los curas habían sido reemplazados, ¿no? Los centros de estudios, algunos de ellos habían sido descontinuados y otros habían corrido peor suerte, ¿no? Y para entender ello hay que entender pues lo que significó la expulsión jesuita, ¿no? En el siglo anterior. Eso fue un duro golpe a la educación virreinal peruana, ¿no? Pero básicamente estos son los señores que apoyaron a San Martín en las ideas pedagógicas, ¿no? Ahora se encargó a Diego Thompson, ¿no? Un escocés metodista él, cosa rara, no era católico, para que dirigiese esta escuela normal de varones, y no solamente eso, sino que en el decreto del 6 de julio de 1822, San Martín también buscó la creación de una escuela normal de mujeres, ¿no? O sea, vale decir, un instituto que preparase profesoras para educar a las mujeres, a las que San Martín, ¿no? En este decreto sobre ese punto decía lo siguiente, ¿no? Con el objeto de hacer trascendentales las ventajas de este establecimiento a la educación del bello sexo, que el gobierno español ha mirado siempre con una maligna indolencia, ¿no? Le encarga a la sociedad patriótica que se encargue pues de la creación de este instituto, que lamentablemente no se pudo dar por razones que tienen que ver con la guerra, ¿no? El dinero básicamente se iba pues a sostener la guerra. Ahora, los otros dos pilares en los que se sostiene la dictadura bolivariana en el campo de la educación serán José Faustino Sánchez Carrión, primero nombrado secretario general de los negocios de la República, y con ese título es que él firma la creación de lo que se conoce como hoy en día la Universidad Nacional de Trujillo, pero que en su momento, ¿no? En su momento se fundó con otro nombre, ¿no? Que era la Universidad Santo Tomás y Santa Rosa, ¿no?
Esto, ojo, aquí sí hay un logro importantísimo y aquí se puede ver pues, ¿no? la preocupación bolivariana con respecto a la universidad, ¿no? A la educación, porque esto se hace a inicios de 1824, o sea, cuando Bolívar está preparando la campaña, ¿no? Prepararle la campaña final, ¿no? Contra los españoles, ¿no? Ahora, ¿por qué se hace en Trujillo? Porque Trujillo pues era o había sido la intendencia que Torretal le había pues declarado independiente y que se mantuvo como tal, ¿no? No hay que olvidar que los españoles nunca lograron recuperar, ¿no? el norte peruano, ¿no? Por otro lado, Hipólito Unanue, ¿no? que había colaborado también con San Martín como ministro de Hacienda, se convirtió en presidente del Consejo de Gobierno ya en el año de 1825. Sabemos pues que Sánchez Carrión había misteriosamente sido asesinado, ¿no? Y colaboró con importantes decretos educativos para la creación de los llamados colegios bolivarianos, ¿no? Entonces, hasta ahí vendría a ser lo que en pedagogía, ¿no? nosotros llamamos educación formal, ¿no? Vale decir la educación que parte o que depende de una estructura, de una organización institucional. Pero San Martín y Bolívar también se preocuparon en educar a la nueva ciudadanía, ¿no? A los nuevos peruanos, a los peruanos republicanos, ¿no? De una manera, o hay un esfuerzo informal, ¿no? Siguiendo esta línea pedagógica de la educación espontánea, ¿no? Que vendría a ser esta informal o la educación formal o sistematizada, ¿no? Y está en la creación de los símbolos patrios, ¿no? Esta fue otra manera de educar a estos nuevos peruanos a identificarse con la patria, que es un sentimiento, con la nueva nación, o sea que todos éramos peruanos, y con la naciente república y su nueva forma de gobierno. Es conocido de que San Martín fue el creador no solo de la bandera, sino también de la escarapela, el escudo y el himno nacional, ¿no? Y de los colores, ¿no? De los colores patrios, ¿no? El rojo y el blanco. Mientras que Bolívar reformó el escudo, ¿no? Y también la bandera, pero no la sanmartiniana, sino la de Torre-Tagle, que en su calidad de delegado supremo había pues cambiado, ¿no? Y aquí tenemos pues nuestras banderas, ¿no? La primera, la sanmartiniana, la bandera de Torre-Tagle, la bandera, o las banderas de Torre-Tagle, ¿no? Y la actual bandera reformada por Bolívar en 1825. Y lo mismo le ocurrió al escudo, diseñado por San Martín y aprobado en 1821, y luego fue modificado por Bolívar en 1825, pero la creación es de José Gregorio Pasoldán, ¿no? Entonces, ahora, este escudo, la forma de este escudo tuvo vigencia hasta 1950, cuando en el gobierno del general Odría se hacen las modificaciones del escudo que hoy en día todos y cada uno conocemos, ¿no? El escudo nacional. Pero esto es algo importantísimo, ¿no? Esta educación informal, esta educación, esta preocupación porque los nuevos peruanos se identificasen con estos conceptos que para ellos eran novedosos, ¿no? De la patria, ¿no? La patria es la tierra, no solamente es la tierra donde has nacido, sino también es un sentimiento. La nueva nación es que todos somos peruanos. Por ejemplo, no hay que olvidar que San Martín había decretado el 27 de agosto de 1821 que se acabaron los criollos, los negros, ¿no? Que todos eran peruanos, ¿no? No había más denominaciones, sino que todos eran peruanos, ¿no? Y vuelvo y repito, identificarse con la nueva república, ¿no? Con lo que vendría a ser este sistema de gobierno dividido en tres poderes, ¿no? Entonces, todo eso había que, de una manera u otra, hacer un cambio, ¿no? Había que enseñar. Y finalmente, quisiera terminar, ¿no? Viendo también lo que significaron las constituciones, ¿no? Las dos primeras constituciones que tuvo el Perú, la de 1823, si bien es cierto, San Martín poco o nada, o casi nada, o nada tiene que ver con ella, porque ya San Martín se había retirado. No hay que olvidar que San Martín en diciembre de 1821 había hecho la primera convocatoria para las elecciones de un Congreso Constituyente y que por razones de la guerra no se llevaron a cabo, sino hasta el año siguiente, entre abril y mayo se dieron estas elecciones, y el Congreso se instalaría en septiembre de 1822. Era un Congreso Constituyente, o sea, vale decir, San Martín les dejó la tarea de elaborar una constitución política. ¿Ya? Entonces,
En 1823 tenemos nuestra primera constitución, la cual siempre se ha dicho, ¿no?, de que nunca entró en vigencia. Eso no es tan cierto. Lo que es cierto es que el Congreso se guarda a sí mismo por darle poderes dictatoriales a Bolívar. Pero cuando éste se retira en septiembre de 1826 y el Consejo de Gobierno es asumido por el ya general Andrés de Santa Cruz, ¿no?, él pone en vigencia la Constitución en 1827 y esta va a mantener, evidentemente, pues por muy poco tiempo, ¿no? Pero va a mantener cierta vigencia hasta que sea reemplazada en 1828, ¿no?, por una nueva constitución. Pero ¿qué es lo que dicen o qué es lo que decía la constitución de 1823? Y ojo, esto para mí es algo, es un dato no solo curioso, sino que debería llamarnos a una reflexión, ¿no? Hay un capítulo dedicado a la educación, con el nombre de educación pública, ¿no? Y abarca los artículos del 181 al 185, ¿no? En la Constitución de Bolívar no hay ninguna mención, ¿no?, un artículo que tenga que ver con la instrucción de los peruanos, pero eso no significa de que Bolívar no haya tenido presente la educación de los mismos, porque ya en los años anteriores Bolívar había fundado el Colegio de Educandas, ¿no?, en Cusco en 1825, o sea, un colegio para mujeres. Había fundado también el Colegio de Ciencias, ¿no?, lo que hoy día vendría a ser el antecedente al Colegio de Ciencias Cusqueño, ¿no?, con el Club de Fútbol Cienciano y todo ello. Pero, o sea, que no esté mencionado en la Constitución no significa, vuelvo y repito, de que Bolívar no haya tenido una honda preocupación por la educación de los peruanos. Y finalmente, si la tarea de la República, de la nueva República, era formar ciudadanos, la Constitución de 1823 no exigía la condición de saber y leer y escribir, a diferencia de la bolivariana, que reclamaba de inmediato esa condición, ¿no?, de saber leer y escribir. Entonces, básicamente, estos han sido, por así decirlo, el viaje que he querido hacer con ustedes en el tiempo, para observar de que sí hay un punto de convergencia entre San Martín y Bolívar, ¿ya?, en esta preocupación por convertir al súbdito en ciudadano, y este tiene que ser un ciudadano libre y consciente de sus derechos y sus deberes. Ahora, en todo esto, aparte de las figuras ya mencionadas, también hay que destacar el rol del Congreso, quien proponía los planes generales de educación e instrucción pública a falta de un Ministerio de Educación, el cual recién pues aparecería en 1935, pero aquí viene el cierre de esta participación en esta noche, es que la gran tragedia del sistema educativo nacional peruano a inicios de la República fue la misma guerra de independencia, ¿no? Esta guerra de independencia fue muy costosa, duró muchísimo tiempo, pero eso no impidió que los libertadores tuviesen el sueño de la independencia junto con los llamados padres de la patria, no los congresistas, porque no se le debería llamar a un congresista padre de la patria. Los padres de la patria son aquellos ideólogos o precursores que soñaron la independencia, esto que Jorge Basadre identificó pues con la nación próspera, ¿no?, unida, feliz, ¿no?, que está en este pequeño libro que se llama La promesa de la vida peruana, ¿no? Ellos son los padres de la patria. Entonces, todo esto habría que señalar de que la tragedia empieza, ¿no?, la tragedia de la educación nacional, desde mi entender, empieza lamentablemente con esta guerra de independencia que nos cuesta cara, y una vez que se va Bolívar, y los peruanos empezamos a actuar por nosotros mismos, y el presidente José de la Mar asume la presidencia y también intenta hacer esfuerzos educativos, porque también era un hombre ilustrado, un hombre educado, se produce el golpe de Estado de 1829, y de ahí pues viene esta suerte de puerta giratoria, ¿no?, porque entra un presidente y sale otro por las luchas de los caudillos, no hay estabilidad política, no hay estabilidad económica, hasta la llegada de Ramón Castilla en 1845,
¿quién con el dinero del guano podrá, pues, poner orden a este desorden dentro de un sistema educativo que nunca tuvo los recursos ni para la formación de profesores, ni para levantar escuelas o cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, eso vendría a ser pues mi participación en esta noche, esperando haber cumplido con las expectativas de la audiencia el día de hoy. Muchísimas gracias, Jorge, por tan brillante exposición sobre un tema que conocemos, que nos han enseñado en el colegio, pero que tú has profundizado muy bien. Voy a ceder la palabra al señor contraalmirante Cristóbal Miletich, presidente del Instituto de Estudios Histórico-Marítimos. Adelante, señor almirante. Bueno, muchísimas gracias, profesor Jorge Arroyo, por su exposición. Mientras usted exponía, estaba pensando de las coincidencias que tienen muchos acontecimientos en otras partes del mundo con cosas que suceden acá. Usted habló por ejemplo, de la independencia de Estados Unidos, que indudablemente influyó tremendamente en el deseo de muchas personas acá para la independencia. Posteriormente habló de la Revolución Francesa, y al tocar el tema de la educación, habló de la expulsión de los jesuitas. En realidad, los jesuitas eran una de las piedras fundamentales de la educación en todas las colonias americanas. Ellos fueron expulsados en el año 1767 durante el reinado de Carlos III, y recién regresaron se les perdonó recién en el año 1814. O sea, cuando ya algunos países latinoamericanos ya se habían independizado, ¿no? Como Argentina y Venezuela. Y bueno, dicho sea de paso, los jesuitas fueron expulsados 3 veces más, hasta el año 1932, que fue la última. Pero esto lo digo porque está relacionado con la educación. Y lo mismo, otro asunto importante para la llegada de los libertadores y para la llegada de la libertad a Sudamérica en general, fue que, como bien lo ha nombrado el expositor, en el año 1810, Napoleón Bonaparte invadió España. Entonces los españoles estaban más preocupados por su propia independencia que por la independencia de sus colonias. Entonces ellos estuvieron durante varios años peleando con Napoleón, tratando de liberarse del yugo que tenían en ese momento. Indudablemente no pudieron enviar tropas, ni buques, ni nada por el estilo a las colonias. Entonces pienso yo que la independencia de las primeras colonias en independizarse, que fueron México, Argentina y Venezuela, la Gran Colombia, fue mucho más fácil. Cuando llegó nuestra independencia, en primer lugar, el Perú era el centro político, económico de toda Sudamérica. Entonces, aquí estaba la fuerza más grande de las tropas españolas. Yo traía toda esta colación más que todo como un comentario, no quiero hacer ninguna pregunta, porque dicho sea de paso, usted ha nombrado a uno de los personajes que para mí, para una de las personas que está escuchando también en esta conferencia, nosotros hemos estudiado en el colegio Hipólito Unanue. En ese colegio nos enseñaron muchas cosas respecto al prócer. Entonces usted lo ha mencionado el día de hoy, nos ha dado mucho gusto, ¿no? Dicho sea de paso, acabo de ver como participante en esta exposición a Leoncio Cuadra, que fue compañero mío primero en el Colegio Lima San Carlos y después en el Hipólito Unanue, y nos hemos vuelto a conectar después de más de 20 años por lo menos. Lo invité a la exposición de hoy y ahí he visto su nombre. Bueno, quisiera abrir el micrófono para todos aquellos que quieran hacer alguna pregunta o comentario sobre el tema que se ha tratado el día de hoy. No sé si alguien desea participar, hacer alguna pregunta, consulta. Sí, yo, ambiente. Víctor Benjamín Plaza, adelante. Profesor,
Yo tengo una inquietud. Ya desde la época de la colonia y después con nuestra libertad, hay un concepto que se llama los saberes culturales. Yo quisiera que usted nos instruya sobre qué saberes culturales continuaron en la independencia o fueron cambiados todos los saberes culturales. Me refiero a la parte agrícola, por ejemplo, me refiero a la parte religiosa, me refiero a la parte de lo que es la legalidad. Gracias. Ok. Listo. Paso a responder la pregunta. Una pregunta un poco difícil de responder en tan poco tiempo, ¿ya? Pero la, 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 la influencia de la iglesia dentro de la enseñanza continuó, especialmente en la universidad. Que habría que agregar que aparecen dos universidades nuevas, ¿no? Una mencioné, la de Trujillo, y otra en 1828, la de Arequipa. Y luego ya con Castilla aparece una en Puno. Ya, pero eso ya salió pues de los años que estamos trabajando, ¿no? Pero el gran inconveniente, ¿ya? El gran inconveniente es que se dan muchos decretos en la preocupación, ¿no? Que se cree tal colegio, que se funde tal escuela normal, ¿no? Pero la guerra impide, y otra cosa, ¿no? Cuando Bolívar crea el Alto Perú, se acabó Potosí, entonces se acabó el dinero proveniente de La Plata. Entonces todo ello siempre generó de que el Perú no tuviese dinero suficiente para el pago de lo que respecta al sector educación. Ahora, con respecto a lo que usted menciona ya directamente a estos saberes culturales o a lo que se enseñaba, no cambió mucho, ¿no? O sea, básicamente se heredó el mismo sistema educativo, ¿no? Y si estamos hablando del sistema educativo, los mismos contenidos, ¿no? Y la prueba de ello está que recién Ramón Castilla ordena el reemplazo del Código Civil. O sea, imagínense, ¿no? Más de 20 años de haberse proclamado la independencia y los peruanos todavía se regían, ¿no? Los delitos, la forma de comportarse, todo ese tipo de cosas todavía era bajo la regencia de un código civil del virreinato, porque nunca hubo pues el dinero como para poder reemplazar, reformar, refundar todas y cada una de estas cosas, ¿no? Pero con respecto a las enseñanzas, ¿no? El sistema siguió siendo el mismo hasta la llegada del segundo gobierno de Ramón Castilla, que él dio el Reglamento General de la Educación y que luego, cosa rara, dura 21 años, y en el gobierno de Manuel Pardo, o sea, el primer civilismo, se va a dar un nuevo reglamento de educación donde también evidentemente va de la mano con toda una reforma, ¿no? Pero eso sí es algo bien curioso, ¿no? De que el siglo XIX, si lo contrastamos con el XX, y por qué no decirlo el XXI, ¿ya? Por más caótico que haya sido, al menos hubo coherencia entre estos dos proyectos, ¿no? El de Ramón Castilla y el de Manuel Pardo, que duraron más de sus gobiernos, ¿no? No como lo que siempre escuchamos, ¿no? Llega alguien al gobierno, viene y funda el quinquenio de la educación y el otro también, ¿no? Pero, repito, resumiendo, ¿no? La enseñanza, el sistema de enseñanza siguió siendo el mismo, San Marcos no modificó su forma de enseñanza, los colegios eran los colegios mayores, por así decirlo, eran los pilares definitivamente de los grandes debates. O sea, vale decir, San Marcos siguió siendo una universidad lenta, tradicional. En cambio, los colegios, y es por eso que se funda este gran colegio que fue el Colegio de Guadalupe en 1841, eran los puntos en donde se hacían los debates, ¿no? A tener eso en consideración, ¿no? Pero con respecto a lo que usted preguntaba, por ejemplo, la agricultura era algo pues que no se le dio mayor importancia, ¿no? Todo estaba relacionado a saberes relacionados con la teología, con el derecho,
por ahí la buena moral, las buenas costumbres, mucha escolástica en la universidad, y finalmente la novedad vendría a ser pues estos ideales liberales, ¿no? La formación del ciudadano, la formación del ciudadano en sus derechos y en sus deberes frente a lo que hoy día le llamamos constitución política. Ok, Si gracias. me permite una acotación a lo que me permite una Adelante. acotación. Sí, yo creo que cuando se habla del pensamiento en los albores de la independencia, en la etapa de la emancipación, se ha omitido la presencia muy potente, si se quiere, del pensamiento masónico, que en 1819 ya estaba presente. La primera logia acá fue la logia Paz y Perfecta Unión, número 1, y desde ahí han tenido presencia no solamente en el campo político, sino también en el campo de la educación. Por un lado eso, de otro lado, se ha insistido mucho que después de la independencia hubo una gran importancia por darle prioridad a la idea de nación. Yo creo que ahí más bien estuvimos un poco débil, o la campaña no fue lo suficiente, toda vez que la ciudadanía como complemento de nación no estaba bien definida, bien diseñada, bien esbozada, de manera que al no saber quién es parte de la nación por no tener ciudadanía, y que ésta estaba limitada únicamente a clases dominantes en los centros urbanos como Lima, Trujillo, Cusco, había una gran ausencia de identidad con los símbolos nacionales y con la idea misma de pertenencia a una república. Esto lo vemos cuando en la guerra con Chile o en otros conflictos nuestra masa peruana no sabía si peleaban por el general Perú o el general Chile. Entonces yo creo que ahí ha habido un fracaso de parte de las clases dominantes para influir a través de la educación en el modelamiento no solamente de la idea de nación, sino de la ciudadanía, la cual hemos visto estuvo restringida en razón de la cantidad de los ingresos que tenía el que aspiraba a ser ciudadano. No solamente saber leer y escribir, sino que para la conformación del poder constitucional solamente votaban aquellos que tenían determinado nivel de solvencia económica, por llamarla de alguna manera. Me parece que eso no puede nombrarse como un éxito. En todo caso, por ahí ha habido también un fracaso en la educación peruana, que se arrastró en el caso de las universidades hasta que se dio la gran reforma universitaria en los años 20 en San Marcos, ¿no? A partir de ahí, la formación fue menos escolástica, aterrizó más en los requerimientos del país. Creo que lo que la anterior persona que intervino habló de la agricultura, y en verdad, tanto la técnica como la agricultura recién se hacen presente con la formación o la creación, perdón, de la Universidad de Ingeniería y la Universidad Agraria. Creo que ha habido una gran ausencia de exposición por la influencia de la Revolución Francesa desde el punto de vista de las ideologías, ¿no? Y la conformación de la ciudadanía y la conformación del Estado-Nación. Creo que la exposición da para más, y el tiempo ha sido muy apretado como para entrar en detalle de estos aspectos ideológicos, de estos aspectos programáticos, incluso, que no permiten ahondar más. En todo caso, la exposición del profesor da para más. Yo creo que todavía faltan hasta 12 exposiciones más para llegar al gran tema que en este momento nos preocupa. ¿Hasta dónde tenemos en estos momentos? Tenemos ciudadanía. ¿Hasta dónde tenemos integrado el concepto de nación? Todo eso lo tenemos. Bueno, solamente yo no soy amigo de debatir por Zoom, pero simplemente voy a indicar lo siguiente. Yo en ningún momento de mi exposición he dicho de que San Martín y Bolívar tuvieron éxito en la formación de una nación. Lo que yo he tratado de decir es que hay unos esfuerzos por generar la idea de nación, de patria, ¿no? Y es por eso de que se fundan colegios, se fundan universidades, y todo lo que en ese corto lapso del 21, en que San Martín asume sus poderes, y el 26, en que Bolívar abandona el Perú, en ese tiempo, bueno, hubo un esfuerzo educativo, pero lamentablemente, y vuelvo a incidir en lo mismo, la guerra de independencia generó gastos. San Martín y Bolívar nos endeudaron, la deuda externa empieza con ello, ¿no? Con ellos dos, y esa sería la razón por la cual este sistema
educativo nunca pudo ponerse en forma, como diría Basadre. Y si a eso aunamos lo que mencionaba, ¿no? El golpe de Estado de 1829 y toda la década del 30 y del 40, con los constantes golpes de Estado por parte de los caudillos, imposibilitaron pues que hubiese un sistema educativo vigoroso, fuerte, organizado, si no va a ser hasta Ramón Castilla en 1845, en que va a poner pues al Estado en forma, retomando nuevamente a Basadre, pero eso tampoco sirvió de mucho, ¿no? ¿Por qué razón? Porque sabemos pues que el dinero del guano fue un dinero pues de ensueño, ¿no? Y si a eso, o sea, este no es un curso de historia de la educación, yo simplemente he querido mencionar lo que ocurre, el punto de convergencia que hay entre San Martín y Bolívar, nada más, porque de lo contrario, entonces tendríamos que hablar pues de la década del 70, de la reforma educativa que se da con Manuel Pardo y Lavalle, lo que significa la guerra con Chile, las escuelas posguerra con Chile, ¿no? La reconstrucción nacional, lo que significó el Ministerio de Educación, ¿no? Las escuelas fiscales en el siglo XX. La conferencia pues va a quedar definitivamente súper corta, ¿no? Sino que mi punto ha sido, creo que he sido claro en ello, ¿no? Se confrontan a San Martín y a Bolívar políticamente, están en las antípodas, pero educativamente están unidos, ¿no? Entonces lo que los une es el sueño, el deseo no solamente de la libertad de los peruanos, sino educar a los peruanos, transformarlos de súbditos del rey de España en ciudadanos de la República del Perú, que fracasaron, nadie creo que podría decir lo contrario, ¿no? Sus esfuerzos no fueron coronados con éxito por las razones ya aludidas, ¿no? Una guerra que no concluyó, y una vez terminada la guerra, Bolívar nos mete pues en un proyecto en el cual nos distrajo también, pues, ¿no? Y luego, vuelvo y repito, lo de los caudillos y la historia que ya todos conocemos, pues, ¿no? Muy bien. Vamos a circunscribirnos al tema tratado, ya nada más, para las siguientes preguntas. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Sí, señor Leticia, Sí, adelante, tengo señor Godoy. la mano levantada hace rato. Sí. Sí, Ah, sí, ahí la veo, recién la veo. gracias, gracias, con su anuencia. Yo antes que todo quiero felicitar al profesor Jorge Arroyo y a todos los profesores que estén presentes o aquellos también que hacen docencia por la fecha, ¿no? También por la muy explícita conferencia que nos ha ofrecido el profesor Arroyo. Realmente es un tema bastante complejo, amplio, como muy bien lo han tocado también los señores que me han precedido, ¿no? Nuestro profesor ha tocado detalles como algo de identidad, tocó las constituciones. Sí es verdad, ¿no? Que la educación ha sido clasista, no solamente ha sido durante el virreinato, ¿no? También creo podemos decir que han sido 4 siglos en ese sentido, ¿no? Y de repente vino una explosión ya en este siglo, en la segunda mitad del siglo XX, porque hasta fines del XIX los colegios de nuestro país eran contados con los dedos de las manos, e inclusive las universidades, ¿no? Solamente como también lo tocó el profesor Arroyo. Tanto era así de que los estudiantes universitarios tenían que viajar a Lima para graduarse en Lima, ¿no? Entonces, y eso ha sido hasta iniciando el siglo XX inclusive. Bueno, también se mencionó de que no había habido muchos avances y que era pues orientado a lo teológico más que todo, ¿no? De alguna manera herencia de la época o era del oscurantismo, ¿no? Que fue la Edad Media y eso se continuó. Fue una herencia que hubo en nuestro país. Yo quisiera, por favor, si no es molestia al profesor Arroyo, nos haga una breve comparación entre ese escenario y el que estamos viviendo en este momento, donde de haber tenido colegios y universidades contados con los dedos de las manos, hoy día ya nos pasamos porque llegamos al momento en que habían 142 universidades y 50 instituciones con rango universitario, pero de calidad muy poco. Por favor, profesor.
Bueno, es un ejercicio, gracias por sus palabras, estimado señor Godoy, la verdad que es un ejercicio bastante complejo, ¿no? Porque nuevamente nos salimos del tema, pero no quiero dejar de lado su pregunta, porque creo que también sería algo descortés, ¿no? Pero básicamente yo creo que, o yo recomendaría, ¿no? Yo recomendaría leer por ahí un par de libros de la historia de la educación, y hay uno que es clave, ¿no? Que es Breve Historia de la Educación Peruana, ¿no? De Carlos Daniel Valcárcel. Es un libro de 1974, ya está bastante viejo, pero como no hay más cosas, ¿no? Y por ahí hay un libro del señor Galdo, ¿no? Que se llama Historia de la Educación de la República, ¿no? Que es del 2013. Esos dos libros, ¿no? Para mí, hasta la fecha, son lo mejor que podemos encontrar sobre historia de la educación peruana. Ahora, yendo a lo que usted menciona, la explosión, ¿no? Que puede llamar la atención para el que no está atento a la historia de la educación, y puede usted discordar conmigo, pero así es como yo lo he analizado y así es como yo lo veo, ¿no? La crisis del agro en la década del 40, 1940, ¿qué genera? Gente que viaja del campo a la ciudad. Básicamente Lima es la principal receptora, más no otras ciudades como Arequipa, Trujillo, Cusco, ¿no? Que también reciben migrantes, no en la cantidad como Lima. Pero eso, ¿qué es lo que genera en la década del 50? ¿No? De que el proceso que ya se había iniciado a inicios del siglo XX, o sea, vale decir, buscar una masificación de la educación, se tenga que acelerar. Y el que agarra el toro por las astas, por así decirlo, es el presidente Odría, ¿no? Quien, aprovechando la bonanza económica que hay producto de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, del 45 al 50, empieza pues la construcción de las grandes unidades escolares, y esa posta la toma Manuel Pardo en el 56 y continúa con el mismo proceso de construir colegios, y ahí empiezan las universidades nacionales. Aparece la Universidad del Centro, aparece la Universidad de Ica, una universidad en la selva. Entonces tienes universidades nacionales, pero ojo, también aparecen universidades privadas porque hay mayor demanda. O sea, hay más gente. ¿Y por qué razón hay más gente reclamando educación? Porque se ha entendido lo que la República aristocrática trató de enseñar, de poner como un paradigma, que la educación, para bien o para mal, de las clases altas, era un medio de ascenso social. Eso ni Manuel Pardo, ni Manuel Candamo, perdón, ni José Pardo, ni Manuel Candamo, ni Leguía, ninguno de ellos se imaginó que la gente, que los migrantes de la década del 40, el 50 y el 60 iban a entender que la educación era el modo de ascenso social, y es por eso que el Estado se pone a construir colegios y universidades. Ahora, todo ese esfuerzo, ya para cerrar la pregunta, se trunca, entre otras cosas, crisis económica, primer Belaúnde, mal manejo económico y mal manejo educativo durante el gobierno militar, y ya con Belaúnde 2 y Alan García 2 y la estrafalaria inflación, y ya todo eso ya sabemos, pues, ¿no? ¿Qué es lo que viene? Pero con el 90, Fujimori hace una nueva reforma educativa que es la que de una manera u otra, hasta hoy en día, todavía estamos inmersos en ella, más allá de los esfuerzos que puede haber hecho Toledo, García, Humala, y no sé si PPK, ¿no? Pero por ahí va la cosa, ¿no? Crisis del agro en el 40, grandes olas migratorias, el Estado empieza a construir colegios y universidades porque la gente ha entendido de que puede haber un progreso educativo, un progreso social por medio de la educación. Y la gente reclama educación, tienes colegios nacionales, tienes universidades nacionales y universidades privadas también. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Muy amable, muchas gracias, profesor. A la orden. Muy bien. Bueno, no veo ninguna mano levantada. Quería, Tengo una pregunta, olvídate. a ver, Víctor. Profesor, tengo una inquietud desde hace mucho tiempo ya. En el Perú somos 30 millones de personas y 2/3 es mano de obra no calificada.
y 1/3 mano de obra calificada. Yo quisiera saber si en algún momento Bolívar o San Martín o los que lo siguieron pensaron en los mandos intermedios. O sea, si bien es cierto, la población realizaba oficios, la pregunta es, ¿por qué esa población que realizaba oficios no fue tecnificada? Gracias. Ok. Ni Bolívar ni San Martín, creo que es necesario entender una cosa, ¿no? San Martín tuvo muy poco tiempo en el gobierno, 13 meses, ¿no? Y con una doble preocupación, la forma de gobierno que va a tener el Perú, por eso crea la Sociedad Patriótica, ¿no? Y por otro lado, expulsar a los españoles. Entonces, como que eso no te da tanto tiempo, tanta cabeza como para poder dedicarte a lo que es la educación de lleno. Pero eso también a San Martín no se le va a negar la fundación de la Biblioteca Nacional, la Escuela Normal de Varones, de las primeras letras y todo ello. Pero entonces San Martín descartado por ese lado, pero no niego de que puede haber habido la intención de tecnificar a la mano de obra que usted menciona, que en esa época, o sea, ya estamos en auge de la revolución, de la primera revolución industrial para entrar a la segunda a partir de 1850. Ahora, en el caso de Bolívar como que tenía la cosa no tan clara en el sentido de tecnificar, sino hay que liberar el espíritu de los hombres. La ignorancia trae esclavitud, entonces eso no se puede permitir y hay que educar en estos conceptos de nación, de patria y los ya aludidos. Ahora, una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón, como dice el dicho, ¿no? Tú puedes dar muchos decretos, que de hecho los hicieron, pero pongo un ejemplo. El Colegio de Educandas, fundado por Simón Bolívar para mujeres en 1825, recién con el dinero del guano, en 1847 o 48, no recuerdo bien el año, pero es en el primer gobierno de Ramón Castilla, de eso sí estoy seguro, es que con el dinero del guano ese colegio se reinaugura y empieza a funcionar. Y se fundan otros colegios de mujeres en distintas partes del interior del Perú. O sea, sin el dinero del guano, el Perú no lo hacía. Y volviendo a ese importante ingreso, es que empieza la tecnificación de la mano de obra con Ramón Castilla. Recién ahí vamos a empezar a ver estos colegios que empiezan a preocuparse por esa mano de obra que tiene que empezar a ser calificada, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la universidad seguía manteniendo ese estigma de elitismo, ¿no? A la universidad no va cualquiera, a la universidad van los hijos de fulano o de don fulano, ¿no? De origen noble, ¿no? El famoso don, ¿no? En cambio, a las escuelas, los oficios las labores técnicas, esas tenían pues que ser hechas por otro tipo de gente, ¿no? Pero la gran tragedia del Perú del siglo XIX es que, excepto el momento desde 1851 hasta 1876 con Manuel Pardo, es que no va a haber continuidad en proyectos, ¿no? No va a haber continuidad en proyectos educativos, ¿no? Vuelvo y repito, viene la guerra con Chile, porque la guerra con Chile siempre la entendemos de que la consecuencia, ¿no? Perdemos Tacna, Arica y Tarapacá, ya, perfecto, listo. No solamente es eso. Políticamente hablando, se perdió al partido civil, que tuvo que reactivarse, tuvieron que pasar más de 10 años para que Manuel Candamo ponga en forma a un partido político y no un partido de caudillos. Entonces, dentro de esas consecuencias nefastas, la educación también salió perdiendo. ¿Por qué razón? Porque en 1878, cuando 1878, se da un decreto para que se revise en 1881 cuánto se había progresado con la nueva Ley General de Educación que había dado Manuel Pardo en su gobierno. Eso nunca se pudo llevar a cabo porque los chilenos estaban metidos pues en el territorio nacional. Ahora, viene Andrés Avelino Cáceres y el Perú está quebrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que reimpulsar la economía. Firmas el contrato Grace. Y mientras el Perú vuelve a ponerse en marcha, recién podemos hablar de un proyecto educativo serio a partir de 1904 con José Pardo Ibarreda. Entonces, ojo, Pardo Ibarreda funda el instituto tecnológico que hoy día lleva su nombre, pues, ¿no? Con esa idea de tecnificar a las masas, pues, ¿no?
Muy bien. Bueno, profesor y participantes, muchísimas gracias por su asistencia. Este ha sido un esfuerzo del Instituto Sanmartiniano y del Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú, que como ustedes saben tenemos aproximadamente 2 charlas al mes de diferentes temas relacionados fundamentalmente con temas marítimos, pero también tocamos temas de interés nacional como el que hemos visto el día de hoy, ¿no? Que es el tema de la educación, creo que nos compete a todos. Muchísimas gracias, profesor, nuevamente por su exposición y por la respuesta a las preguntas. Creo que ha sido muy ilustrativo todo. Y los invito a las próximas reuniones que siempre se les va a avisar a todos cuando falte una semana para su realización. Muchísimas gracias y se da por terminada la exposición del día de hoy. Buenas Buenas noches. Quisiera despedirme simplemente con esta reflexión cortita nada más. Los políticos de hoy en día deberían mirar el pasado, en el sentido de que los padres de la patria soñaron y pusieron manos a la obra. No salió bien. Entonces, hoy en día deberíamos ver ese ímpetu, esas ganas, esas metas que se pusieron en el pasado para trazar nuevas metas a futuro y lograr la reedificación de un sistema educativo que permita tener una verdadera educación de calidad. Muchas gracias por su atención, buenas noches y nuevamente mi saludo a mis colegas en el Día del Maestro. Muy buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Hasta luego. gracias, felicitaciones, saludos. Gracias. Saludos, Gracias, buenas noches. felicitaciones. Hasta luego. Saludos del comandante Plaza. No se le escucha, ¿no? Sí, te escucho fuerte y claro. Y qué importante esta conferencia, porque estamos inmersos en un proceso educativo como instituto, el Instituto Histórico, Estudio de Educación Marítima. Entonces, la educación es fundamental en realidad. Muchas gracias. Gracias Usted, también. usted por Hasta luego. acompañarnos. Buenas noches. Sí. Gracias a todos por acompañarnos. Muy amables por invitarnos. Hasta luego, señor. Hasta luego. Gracias.